Saludos sinceros, hermanos y amigos. Estudiemos juntos el precioso pasaje de la Escritura que sigue. Comencemos juntos de una vez. Uno de los juegos que se hacen en la iglesia cristiana es hacer preguntas sobre conocimiento bíblico. Y una pregunta absolutamente clásica es la pregunta de ¿cuál es el verso más pequeño de toda la Biblia? Y el verso más pequeño de toda la Biblia es Juan 11:35. Solo tiene 2 palabras. Y estas palabras están cargadas de significado y nos enrumban hacia el tema que queremos tratar hoy. ¿Qué dice Juan 11:35? Jesús lloró. Y este pequeño pasaje está en un determinado contexto, y es el contexto de la muerte de Lázaro. Así que toma mucho significado cuando nos damos cuenta del dolor que experimenta el Señor por la muerte de Lázaro y cómo esto lo compunge y mueve sus emociones. Después de haber visto el pasaje brevemente, podríamos preguntarnos qué importancia reviste. Y el pasaje de Juan 11:35 nos dice Jesús lloró. Y hay 3 cosas que se pueden destacar acá rápidamente. Número 1, el dolor que genera el duelo en sí mismo. Número 2, la trágica situación del hombre que, creado para ser eterno, resulta que muere. Y una tercera cuestión de extrema importancia es que Jesús mismo pudiera sentir empatía por nuestra necesidad. Y me explico entonces. En cuanto al tema del dolor del duelo, una situación que es común al género humano es que cuando hay una pérdida significativa, uno tiene esa sensación de vacío, una sensación de pérdida, de distanciamiento irreversible, que genera mucho dolor, mucha angustia, y obviamente lacera. Así que el duelo es una cuestión difícil que se genera en esta situación de muerte. Y el Señor Jesucristo, de alguna manera, en esta situación experimentó ese dolor de muerte. Pero segundo, hay también una cuestión importante que tener en cuenta, y es que el hombre, como decía, no fue creado para ser finito, en el sentido de poder morir. Esto es en realidad una consecuencia de la caída inicial en el pecado. Pero el hombre no fue creado para que muriera, sino para que viviera. Y en este sentido, cuando encontramos a Lázaro muerto y vemos al Señor sintiendo dolor y llorando por la muerte de Lázaro, encontramos también esta situación de crítica o de reflexión sobre la terrible condición en la que se encuentra el género humano, porque tiene que atravesar la muerte y a veces diferentes formas de muerte hasta que el cuerpo obviamente fallece y yace. Y esto nos muestra una condición terrible en el género humano. Jesús lloró, evidencia la terrible situación del hombre. Hay una tercera cuestión que podríamos tener en cuenta, y es justamente que el Señor sintiera empatía. Obviamente sabemos que la empatía implica sentir lo mismo que la otra persona o poder ponerse en los zapatos del otro para comprender por lo que está pasando. Así que el hecho de que Jesús nuestro Señor llorara nos muestra que evidentemente el Señor podía sentir dolor, como lo sintió en este caso la familia de Lázaro. Por eso hablamos de que se identifica y hay empatía. Pero luego de notar estas 3 cosas que he mencionado, para mí hay una cuarta mención que nos diferencia en la experiencia de Cristo respecto a este momento de dolor. El Señor Jesús lloró y nosotros lloramos ante la muerte. Sin embargo, hay una diferencia entre ambos. En nuestro caso lloramos por el distanciamiento, por la impotencia de poder revertir esta situación que tenemos que asimilar y dejarla pasar porque es absolutamente irreversible para nosotros. En el caso del Señor Jesucristo, Él llora, pero llora por empatía. Porque hay que tener en cuenta que a diferencia de nosotros, Jesús tenía la posibilidad absoluta de poder solucionar el problema. Es más, el plan del Señor Jesucristo, al haber demorado hasta 4 días, el llegar ahí después de tanto tiempo y llegar a esta situación, era justamente para poder
revertir la muerte de Lázaro y hacer una señal del poder de Cristo sobre la muerte. Jesús planeaba hacer una resurrección. Por lo tanto, uno podría preguntarse, y entonces si Jesús planeaba solucionar el problema, ¿por qué lloró? ¿Nota la diferencia? Y esto realza la importancia del pasaje a nivel de terapia emocional para nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús no llora porque para él sea imposible revertirlo. Jesús llora porque comprende la miseria de la muerte, porque comprende el dolor de la gente que está alrededor y sufre, el dolor que sufre por estas situaciones. Así que encontramos en este cuarto elemento una herramienta de aliento bastante significativo. El Señor Jesucristo siente y puede sentir el mismo dolor que sientes tú cuando llega una pérdida. ¿Cómo definimos el duelo? Le llamaremos así a la experiencia de pérdida y al dolor que sigue a aquello. Para algunos el duelo puede extrapolarse a otras circunstancias, no solamente la pérdida de muerte, porque se puede perder de repente un familiar o un ser querido, se suma de repente la pérdida de una mascota, o a veces la experiencia de la separación y el divorcio semeja también el periodo de duelo, o un fracaso, una pérdida laboral, por ejemplo, después de muchos años, una experiencia crítica que involucra un cambio del estado de cosas, puede a veces semejar también la experiencia. Otro de los aspectos que hay que considerar en esta experiencia dolorosa de duelo es el tiempo en que este puede prolongarse, el tiempo que dura. Y aquí la situación es muy variable y depende de varios factores. Puede durar muy poco como extenderse. Pero digamos que en términos naturales, aunque no haya regla, puede hablarse de, por ejemplo, 2 meses aproximadamente para la recuperación emocional, para otros serán 6 meses y podríamos hablar de términos máximos de 1 año. Hay circunstancias que podrían prolongar todavía el dolor y puede considerarse todavía natural. Sin embargo, mucho más allá de 1 año, ¿no? 1 año y medio en todo caso, ya empieza a dar luces de que algo no está caminando bien en la salud emocional de la persona, del deudo. Y esto debería llevarnos a considerar otras recomendaciones en ese caso. Pero entre 2 meses y 1 año parece estar dentro del lapso natural. Un elemento sobre que me gusta reflexionar un poco, aunque sé que es un tema mustio, es también pensar en quiénes son aquellas personas que nos afectan más al partir. Y no necesariamente el vínculo formal garantiza que cause más dolor o menor dolor. Esto es evidente. Pongamos un ejemplo. ¿Puede la pérdida de una madrastra causar dolor? Mucha gente rápidamente podría opinar que no. Y sin embargo no es tan cierto. Hay madrastras que son formidables y han sido una verdadera madre y han podido reemplazar muy bien el papel de una madre genuina que no haya cumplido bien su rol. Entonces, esto nos lleva a pensar que cuanto más cercano es el vínculo, cuanto mayor grado de valoración le da la persona a aquel objeto de atención, es más probable que su pérdida genere un dolor más intenso. ¿Cuáles son los factores que influyen entonces en que uno pueda percibir más intensamente el dolor en el duelo? Y aquí hay varios elementos a considerar. Uno de ellos que considero importante, y ya más o menos lo hemos esbozado, es el caso de la valoración que le damos al ser querido. Es decir, que en cuanto más comprometidos estamos emocionalmente con el objeto perdido, más intenso va a ser el dolor. Tiene que ver entonces con el grado de afecto, el grado de importancia que supone para nosotros también. Así,
Un ser querido puede ser una persona cercana, de la que uno ha tenido mucha recepción de amor, pero por otro lado también en casos un poco más lejanos puede también ser valioso para uno un ídolo, una figura pública, y al perderse también genera dolor. Se han visto grandes eventos de duelo de tipo nacional donde se han movido masivamente miles de personas para expresar la pérdida también. Esto tiene que ver entonces con el grado de valoración que se da a la figura que se ha perdido en ese caso. La intensidad del dolor en el duelo puede también estar sujeta a otros condicionantes. Uno de estos condicionantes podría ser la predisposición al dolor. Esto quiere decir la vulnerabilidad de la persona que pasa por el duelo, el doliente. Si esta persona tiene cierta fragilidad emocional, si esta persona tiene también marcas de tipo emocional, heridas almáticas, traumatizaciones, tiene de repente baja autoestima, o tiene, por ejemplo, debilidad emocional o dependencia emocional, por ejemplo, definitivamente estos factores incrementarán lo que viene a ser el grado de dolor que experimente. Otro factor, el tercero en este caso, podría ser el nivel de soledad que implica la pérdida. En esto estoy pensando que la persona que ha convivido con otro individuo que resulta suplir el centro de su afectividad, al partir deja un vacío profundo que es muy difícil de suplir. La persona queda sola y en este sentido va a ser mucho más difícil superar el dolor en vista que la compañía se suplía de esa manera o que hallaba en la otra persona una serie de elementos que daban sentido a su vida. Entonces una pérdida de esta naturaleza resulta ser mucho más dolorosa y más difícil de curar. El nivel de actividad también condiciona. Hay personas que han tenido una compañía a la que le han dedicado mucho tiempo y prácticamente, como decía en el caso anterior, resulta ser el objeto de atención, pero también el objeto de ocupación. Ahora comparemos con el caso opuesto. La persona que no puede dedicar tanto tiempo a otro individuo porque está inmerso en diferentes actividades que demandan fuerte ocupación, fuerte actividad, fuerte responsabilidad y demanda, tiene la probabilidad de sufrir un dolor menor que el primero. ¿Y qué sucede en esas relaciones donde han habido faltas, esas faltas relacionales? Este es el siguiente nivel, las faltas relacionales. Más de una vez hemos encontrado casos de personas a las que, habiéndoles conversado en etapas de duelo, confiesan que una de las cosas de las que les cuesta mucho trabajo recuperarse es la culpabilidad que tienen. Puede ser por diferentes razones, a veces fundadas o infundadas. Sienten culpa porque no llegaron a tiempo a esas últimas horas de la persona que fallece, porque estuvieron de viaje, porque hubo algún inconveniente. Hay personas que han ofendido y no han tenido tiempo para poder pedir perdón. Y cuando han llegado, de repente era demasiado tarde, o por orgullo no lo hicieron y ahora lamentan porque no esperaban la pérdida. Entonces, obviamente, estas experiencias pendientes generan una mayor prolongación de la experiencia de duelo. Similar a esto son las relaciones tóxicas. Generalmente en una relación tóxica hay una mutua forma de herirse y obviamente quedan cuentas pendientes también, similar al caso anterior. Pero en este sentido creo también que cuando la persona que fallece dejó cuentas por reparar, obviamente también el dolor de la persona que queda puede incrementarse por una sensación de frustración, por una sensación de soluciones truncas. Un ejemplo, ¿qué sucedería con ese padre que no fue amoroso con la hija? Con ese esposo que de repente fue destructivo, hiriente y que su esposa constantemente estaba a la espera de que él cambiara y mostrara mayor amor. Al partir, naturalmente deja un vacío y una cuestión irresoluta,
que todavía sigue generando frustración y esta experiencia de cuentas pendientes que ya no se van a poder solucionar. Otro de los aspectos que hay que considerar es el tema de la edad de la persona que queda, el doliente. No puede ser la misma experiencia en el más pequeño que el más grande, pero también hay que tener en cuenta que la edad de la persona genera una relación distinta con el objeto de atención. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de un niño. El niño tiene profunda dependencia del padre y de la madre hasta cierta edad. Cuando entra la adolescencia ya no lo es tanto. Y obviamente una pérdida en esa etapa puede generar un resentimiento muy intenso. En la infancia puede sentirse muy intensamente. Pero por la edad también la posibilidad de recuperarse emocionalmente al ser suplido de amor por un tercero, naturalmente pasa más rápido. No es lo mismo en el caso opuesto si habláramos de una pareja de ancianos que han vivido 40 años juntos, 45 años juntos y por último uno de ellos parte. Entonces la edad juega un papel porque ha permitido un grado más alto de vinculación, que al romperse genera un dolor intenso, tan intenso que he sabido de casos de ancianos que al perder y quedar viudos, lamentablemente ellos a los pocos meses también mueren. Y no mueren por problemas de salud necesariamente, sino que sumidos en una toxicidad interna por causa de su depresión, etc., finalmente no pueden soportar más la soledad y parten también con ellos. Entonces la edad resulta un condicionante de alguna manera. Cada etapa de la vida puede generar una distinta forma de vinculación con los demás y esto repercutir en el grado de dolor que experimentarán. Dentro de estos factores lanzo también una pregunta. ¿Y puede ser que la muerte en vez de traer dolor traiga alivio? Este es otro factor que condiciona la recuperación respecto al duelo. Consideremos lo siguiente. Si tenemos una persona que ha estado convaleciendo con una enfermedad prolongada, dolorosa y cáustica, pensemos de repente en cáncer, pensemos en algún tipo de mal congénito que cause dolor, sufrimiento, o que haga una vida, perdonen el término, miserable. Obviamente, si llega la muerte para esta persona, la gente del entorno puede también encontrar en la muerte cierto alivio. ¿Por qué? Porque considera que el sufrimiento ha de terminar. Hay personas que entran a este terreno complicado de la eutanasia. Considerar que una persona que está sufriendo en un hospital quiere morir. Y entonces la muerte en este caso va a generarle alivio a determinada persona. Y el entorno de alguna manera también experimenta una sensación de mayor tranquilidad al ver que este problema que no se podía revertir en su tiempo se revierte de esta manera natural cuando la muerte por fin llega. Entonces a veces la muerte genera alivio y el duelo no es tan prolongado en vista de lo útil que resultó para saciar esa necesidad de paz que había pendiente. Y ahora quisiera también considerar de repente el grado de violencia con que aparece o el grado de sorpresa con el que aparece la muerte. Pienso en varios aspectos. Hay casos de personas que simplemente han desaparecido y no volvieron a aparecer más. Las personas que están alrededor de estos casos, los dolientes, no tienen un final, no pueden hacer un cierre. No saben qué fue del cuerpo, no saben qué fue de la experiencia de aquella persona, cómo terminaron sus días. Y entonces se llenan de pesadillas, de ansiedad y destruye prácticamente la vida de ahí en más. Casos de secuestros, gente que ha muerto de una forma violenta, de repente por un atentado, un crimen, un asalto, qué sé yo, una bala perdida. Este tipo de experiencias que son súbitas, un accidente automotriz, obviamente genera un impacto también y una traumatización mayor. Por otro lado, similar a otro de los casos que veíamos, este tipo de experiencia que es violenta o súbita, inesperada, a veces puede estar cargada también con una necesidad de que se haga justicia, como mencionaba en el caso de un crimen, por ejemplo, injusto, de un, qué sé yo, un criminal grande contra una pequeña, por ejemplo.
genera una necesidad adicional de que se haga justicia. Y estas cosas van sumando y van agregando también al dolor y obviamente van a complicar el grado de recuperación del doliente en ese caso. Son elementos que tenemos que tener en cuenta y de repente podríamos examinar para ver en qué forma estos factores se relacionan también con nuestra experiencia de duelo, la experiencia que pudiéramos estar pasando ahora. Ahora quisiera mencionar asuntos de riesgo. No es lo mismo estar sano y fuerte emocionalmente y enfrentarse a una pérdida también natural con condiciones en las que tenemos estos recursos para poder enfrentar los recursos emocionales. Pero hay personas que, como veíamos más temprano, expresan cierto grado de fragilidad porque tienen ya de repente algunas marcas emocionales, tienen traumas, personas inclusive que puedan estar experimentando con vicios, como el alcohol, por ejemplo, pudieran tener un mayor grado de vulnerabilidad. Y esto entonces son elementos que suman riesgo. ¿Cómo podemos saber si estamos pasando por un proceso riesgoso y necesitamos algo más? Naturalmente, si el duelo no ha terminado a lo largo de un año y todavía uno tiene la experiencia fresca y saltante de lo que ha sucedido y se sigue prolongando demasiado en el tiempo, es muy probable que estemos en una zona de alerta en la que quizá ya pueda convenir el apoyo de un profesional, un terapeuta, para irlo procesando. Así que hay que tenerlo en cuenta. El duelo puede ser una experiencia natural de la vida, en cierto modo, si se entiende, pero hay una probabilidad de algunos casos que, no llevándose del modo adecuado, podrían entonces estar requiriendo una intervención profesional. Algo que considero sumamente útil para la recuperación en cuanto a esta experiencia del duelo es la fe cristiana, justamente. Hoy en día en la psicología hay una apertura también a los aspectos de orden religioso y espiritual. Y en ese sentido me siento un tanto libre como cristiano también de aportar esta reflexión. Y es que la iglesia cristiana, por la cosmovisión que tiene de la muerte y el futuro, también aporta elementos útiles para poder enfrentar el duelo. Así que hay que reflexionar también acerca de estos elementos. El creyente cristiano va a encontrar respuestas de orden doctrinal que ayudan a poder enfrentar esta experiencia dolorosa. Elementos enumero, por ejemplo, el hecho de que el alma supervive al cuerpo después de la muerte. Esto es que la persona que ha fallecido en realidad sigue viviendo, solo que fuera del cuerpo. Esto da esperanza. La doctrina de la resurrección, porque los creyentes creemos que al final de la historia todos los muertos serán levantados y volverán a vivir y estarán vivos por toda la eternidad. Por lo tanto, genera un aporte positivo también para nosotros. Por otra parte, también tenemos la doctrina del paraíso. Y esto es consolador. ¿Por qué? Porque entendemos que las almas que parten y llegan donde el Señor experimentan allá el vergel, el paraíso, que entendemos por las escrituras que son campos hermosos, prístinos, llenos de belleza y riqueza natural, que generan paz y gozo en las personas que experimentan esto. Por lo tanto, el que queda adolorido puede encontrar consuelo sabiendo que su familiar o la persona querida está en un lugar de paz, donde haya descanso también. Otro elemento que hemos esbozado y que lo hemos revisado juntos hace no mucho, justamente por el versículo de Jesús lloró, nos dábamos cuenta que Jesús se conduele con nosotros. Nos muestra que en este proceso de dolor no estamos solos, sino que vamos acompañados justamente de Dios mismo, y Él, que no solo nos prodiga consuelo, siente una experiencia similar
a la nuestra, tiene pena, tiene dolor por causa de nuestra experiencia. Nos lo muestra así la Escritura. Pero haber pensado en los aspectos doctrinales no lo es todo. Si bien es cierto, nos da consistencia y fundamento para hallar paz, también es cierto que la fe cristiana nos orienta a ciertas prácticas o ejercicios espirituales que ayudan también a procesar el duelo. Por ejemplo, quien ha experimentado tiempos de oración, enseñamos, también experimentan mucha paz. Al poder desahogar sus ansias delante de Dios, encuentran en ello consuelo. Por otro lado, la misma lectura de la Escritura, de la Biblia, ella también ayuda a que podamos atravesar el duelo, sobre todo si nos enfocamos en pasajes hermosos que se encuentran en los Salmos, que se encuentran en los libros poéticos de la Biblia. Vamos a poder encontrar material rico que alienta el alma, que alegra, que orienta la conducta también. Sumado a esto, hay otros elementos a considerar. Por ejemplo, las experiencias religiosas. Yo sé que no a muchos les gusta el término religioso, pero no significa otra cosa sino religar, es decir, volver a vincularse con Dios. El término religión no es malo. Y hay experiencias de tipo religioso, es decir, experiencias espirituales que tenemos con Dios. Y he sabido de casos de personas que habían quedado traumatizadas por la pérdida de un ser sumamente querido y pasan años de prolongado sufrimiento, un duelo casi interminable, y que no lograban superarlo, pero a través de una experiencia de contemplación, un tiempo de oración profundo, de búsqueda de Dios, de derramarse delante de Dios, encontraron por fin alivio para poder pasar esta etapa y poder dejar ir a esta fijación mental, y al tener esta experiencia religiosa hayan consuelo profundo. Y esto lo aporta también la fe cristiana. Pienso en la fe cristiana también como útil para la superación del duelo, porque la fe cristiana promueve ciertos valores que son importantes. Valores, por ejemplo, como el perdón, la práctica del perdón. Estas causas inconclusas, no cubiertas, a través del perdón pueden sanarse. A veces también la sensación de culpa, a través del perdón personal, me perdono por no haber podido estar. El saber experimentar el perdón también es terapéutico y lo promueve la fe cristiana. La esperanza en el futuro, la mansedumbre respecto de los tratos de Dios. Cada uno de estos valores que voy mencionando tiene también su parte positiva y ayuda en la recuperación de los deudos. Entonces, habiendo visto la utilidad de la fe cristiana, su doctrina y sus aportes éticos, encontramos consuelo y encontramos ayuda. Pero también de repente podríamos recurrir a otros aspectos de terapia que pueden ayudar también a procesar el duelo. Es saludable llorar y desahogarse. Nuestro organismo está creado y desarrollado de tal manera que a través del llanto extornamos el dolor, y el poder llorar resulta útil porque favorece el desahogo. Creo también que a veces podemos ser demasiado exigentes con nosotros mismos cuando consideramos que deberíamos hacer algo, y en este sentido quizás tenemos el ideal de que tenemos que ser fuertes para enfrentar la pérdida. Decimos que podemos llorar y desahogarnos, pero también podemos tener la práctica de la paciencia con respecto a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque podríamos impacientarnos al ver que el dolor no se acaba y enojarnos también con nosotros, además de con otras cosas. El hecho de poder desarrollar paciencia para darnos ese tiempo a la recuperación es también bastante saludable, es útil en estos procesos. Otros recomiendan también el hecho de involucrarse en diferentes rutinas. Yo reflexionaba hace un tiempo que las personas que más sufren son también aquellas personas que no tienen muchas actividades con las cuales ocupar su tiempo. Y si bien es cierto, el amor es importante sobre la persona que se fue, también es cierto que la recuperación personal es también importante, y el amarse a sí mismo. El tener diferentes actividades ayuda también. Nótese inclusive que algunas personas que tienen problemas de ansiedad o problemas de depresión, es necesario
que tengan ciertas rutinas cuasi obligatorias que exijan organizar el tiempo y poder llenarse de actividad. Entonces, en este caso del duelo, el hecho de tener que cumplir con ciertos parámetros de manera formal, de manera exigida, también va a contribuir entonces para esta pronta recuperación. Hay hábitos saludables que se suman. El descanso, por ejemplo, el dormir cierta cantidad de horas es necesario. El poder también alimentarse de la manera adecuada, no dar pie a esta faceta de la depresión donde uno dice no tengo apetito, he perdido el ánimo de aquello. Bueno, el descanso va a ser saludable hasta cierto punto. El alimentarse también, porque favorece la recuperación física y también a nivel de los nutrientes que aporta, favorece también una recuperación emocional, orgánicamente hablando. Otra consideración a tener en cuenta es evitar caer en vicios para intentar con esto aplacar el dolor. Esto es delicado. Tenemos una cultura donde se fomenta mucho el uso del alcohol como un estilo de vida. Otras personas van cayendo en una espiral decreciente y destructiva porque no saben que el alcohol es en realidad un depresor del sistema nervioso. Esto quiere decir que la persona que se intoxica con alcohol va a tener un ánimo alicaído en etapas posteriores. Y entonces, en resumen, una persona que se alcoholiza permanentemente cada vez tiende a ser más débil emocionalmente y más frágil, más tendente a ser depresivo. Esto no son la generalidad de los casos, pero funciona, sí. Por lo tanto, si pensamos que vamos a ahogar las penas con el alcohol, no es más que un engaño, porque por el contrario, tenderemos a resentir una y otra vez y a empeorar la situación. Es necesario también trabajar en una forma de mente fuerte. Para ello es necesario desarrollar por lo menos aceptación. Hay cosas que no podemos revertir y quizás la palabra resignación suene fea, pero es necesario el poder reasignar nuestros intereses, el poder reasignar nuestras energías a nuevas cuestiones. Entonces, podemos ir trabajando en dejar de lado el dolor para asimilar, bueno, esto es irreversible, tengo que dar vuelta a la página y continuar con mi vida. Este será un recuerdo saludable y magnífico para mí. No olvidaré a tal o cual persona, pero tampoco puedo quedar destruido e inutilizado de aquí en más, dado que la vida todavía continúa y tenemos tiempo por delante. Es saludable también hablar del caso. Una de las formas como se puede hacer terapia es justamente cuando uno empieza a expresar y expresar y expresar hasta el desgaste. Cuando hablamos, por ejemplo, de curar fobias, hay algo que se estudia en psicología que es la desensibilización, el enfrentamiento ante la cuestión traumática. Entonces hay cierto desgaste cuando uno es expuesto una y otra vez a esa experiencia que generaba el trauma. Si temía a las arañas, el ser expuesto constantemente a las arañas ayuda a que uno sienta menos cada vez que se va acercando. Lo mismo se puede experimentar en este sentido. La persona entonces que constantemente está externando y hablando y hablando y hablando de la pérdida que tuvo, de lo importante que fue esta persona, de los sentimientos encontrados que le convergen ahora, de su experiencia de dolor, etc., al expresar y expresar y expresar y expresar, también permite cierta desensibilización. Hasta el punto de que algunas personas podrán decir, bueno, ya no quiero hablar más de este asunto, ya he hablado más. Ya he hablado suficiente de aquello. Entonces, también es importante, como decía, el poder externar a través de las expresiones. No olvidarse de los que quedan vivos. También es importante. Ha habido pérdidas muy duras. Por ejemplo, madres que perdieron a un hijo amado. De repente el primer hijo. Fuera cual fuere la situación, a veces hay personas que experimentan tanto dolor que se olvidan que siguen vivos otras personas como su propio cónyuge, como sus propios hijos u otros familiares que todavía siguen demandando amor y atención. Y que a las finales, note que estos pueden de alguna manera comprender durante un determinado tiempo, pero también empiezan a tener sentimientos de frustración indicando, bueno, ¿y nosotros qué? O sea, nosotros seguimos vivos.
nosotros también necesitábamos amor, nosotros también te amamos y rebotamos, porque no puedes aceptar que ya esta situación necesita un cierre. Entonces eso también es importante. Hay que cuidar también las relaciones que quedaron, los otros que también están sufriendo. Y no solo sufren por la pérdida, sino también por estas experiencias de inequidad, de injusticia, que de alguna manera se reparten, porque no se enfoca la necesidad emocional también de ellos, y hay que tenerlo en cuenta. Las decisiones importantes deben también tomarse con cuidado. A veces, cuando estamos en esta convulsión emocional, no es el momento de tomar decisiones muy trascendentales. Es mejor hacer una pausa, tomar vacaciones de repente. Estoy pensando, me mudo de distrito, me cambio de hogar, dejo el trabajo, cambio de profesión, ya no quiero estar acá porque me trae recuerdos, etcétera, etcétera. El duelo es un tiempo y puede suceder que tomemos decisiones equivocadas en estas circunstancias por la convulsión emocional. Entonces, miraremos hacia atrás cuando ya estemos más sanos y diremos, pero ¿por qué dejé esto y aquello? Porque simplemente el dolor no me permitía ver con claridad las decisiones más adecuadas. Por lo tanto, hay que tener cuidado también con eso en esta etapa. Los círculos de apoyo son importantes también. Quizá ahora en el tiempo de la pandemia es difícil pensar mucho en círculos de apoyo. Yo pienso que ayuda mucho ir a la iglesia, tener compañerismo con los hermanos, actividades eclesiásticas, pero por ahora están restringidas en vista de la pandemia. Habrá un momento en que estas podrán reaperturarse. No obstante, hay formas de poder tener círculos de apoyo. El círculo de apoyo es el grupo de familiares, personas, amigos que brindan ayuda emocional con expresiones de amor, con palabras de calidez, prestando oído, asistiéndonos con consejo, con compañía. Entonces, la tendencia quizá podría ser también a retraerse, pero por el contrario, sería recomendable, dado cierto tiempo de privacidad, sí, pero luego intentar buscar el relacionarse con otras personas que puedan brindar apoyo emocional. Esto es útil, ayuda a recuperarse. Es también importante reocupar el tiempo con actividades productivas. Pueden haber actividades filantrópicas, como por ejemplo ayudar a un albergue de niños, llevar donativos a algún lugar, ocuparse de repente de ancianos, empezar a trabajar en un sistema de asistencia telefónica, etc. El hecho de ocupar actividades con actividades que sean provechosas también aporta valor y ayuda también a ir enfrentando el dolor que uno está experimentando. Añado, al tener paciencia con uno mismo, el hecho de que es muy probable que cuando se presenten fechas o uno atraviese por lugares donde estuvo con aquella persona que ya no está, nuevamente nuestra memoria sea activada con recuerdos. Nosotros tenemos una memoria que trabaja con mecanismos de recuperación. Exponemos un estímulo, entonces la memoria lo relaciona y lo trae a colación. Por eso, las fechas, los lugares, los objetos que corresponden a experiencias con el finado, con la persona que partió, van a evocar recuerdos. Y es probable que eso no solo traiga recuerdos, sino que traiga también nuevamente el dolor. Comprendido cómo funciona esto, debemos también tener paciencia y fortaleza para poder darnos tiempo a irnos recuperando. Convendrá llorar, remeditar el asunto e irlo enfrentando gradualmente, con paciencia y comprensión de nuestra psiquis. Concluyo entonces. ¿Cuáles son los elementos más trascendentales de todo lo que hemos conversado? Entonces lanzo las siguientes conclusiones. En primer lugar, que la experiencia del duelo es sumamente dura y hay que aceptarlo como tal. En segundo lugar, que es necesario darse un tiempo que puede partir desde los 2 meses hasta 1 año o año y medio en máximo de los casos, para poder ir amainando el dolor. La recuperación toma un tiempo y hay que ser paciente con ello. Es importante también que seamos prudentes con las decisiones que tomamos. Y en la prudencia involucra tanto saber aceptar nuevas actividades que ayudan a la recuperación, como también tener cuidado de no dejar aquellas cosas que son realmente trascendentales en nuestra vida y que todavía deberán conservarse cuando haya pasado el dolor.
Por lo tanto, esas decisiones son de especial importancia y hay que tener cuidado con ello. Hemos visto también la importancia que tiene la fe cristiana en este tema, porque nos aporta abundantes recursos y mecanismos con los cuales nosotros podemos ir procesando el dolor. La fe ayuda a procesar el duelo. Debe considerarse también un asunto que se infiere de todo lo que hemos hablado. Resulta la experiencia de relacionarnos con Dios útil para poder pasar por el duelo? Y la respuesta es sí. En estos tiempos de dolor es especialmente importante que aprovechemos esto como un impulso para acercarnos hacia Dios, a través de la oración, a través de la lectura de las Escrituras, a través de la comunión con una iglesia cristiana, porque ello va a aportar y va a ayudar, y lo que es mejor, va a preparar también nuestras almas para el más allá. Después de haber visto todo esto, y con el sincero y profundo deseo de que sea constructivo, útil, productivo para aquellas personas que están padeciendo en estos tiempos difíciles. Pienso también en esos tiempos de pandemia, donde mucha gente que conocemos ha perdido a personas queridas, como que también tienen conocidos o referidos que también han atravesado por esos episodios. Pienso entonces que es necesario que se lleve esto a las mesas de cada uno para que lo puedan reflexionar y aplicar. Y es justamente por esta razón que hemos preparado este tema. Esperamos aportar. Deseo entonces, después de haber revisado todas estas cosas, que podamos tomar un tiempo para orar y pedirle a Dios que nos ayude a atravesar de manera saludable estos periodos de duelo, camino a una buena recuperación. Señor Jesús, te damos gracias porque tu palabra maravillosa en las Escrituras nos llena de esperanza y de dirección. Encontramos en ti aportes magníficos, como que tú te condueles con nosotros, como que tú sufriste por la pérdida de Lázaro, como que tú, Señor, nos abriste el camino para poder ser salvos, como tú, Señor, nos enseñaste que podemos encontrar resurrección gracias a que tú también resucitaste. Dios bueno, que abriste para nosotros el paraíso y podemos ir allá cuando partimos. Por eso, nuestro buen Señor, nos alegramos con tu palabra, pero también con el dolor que tenemos. Buscamos tener consuelo en estas hermosas promesas que tu Escritura nos da. Señor Jesús, te rogamos por los que están padeciendo en estos días a causa de esta terrible pandemia que nos ha sobrevenido, para que tú por tu gracia les ayudes a los deudos a que puedan gradualmente irse recuperando y encontrando paz. Lo más maravilloso sería que en medio de este camino se encuentren contigo, en el sentido de poder tener una fuerte relación espiritual con Dios. Ayúdalos, en el nombre de Jesús te lo rogamos y te agradecemos por este tiempo de reflexión. Que sea útil nuestro buen Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Si consideras que estos temas fortalecen tu vida de fe, entonces apoya esta labor misionera. Suscríbete a nuestro canal, dale clic a la campanita, compártelos también con tus amistades. De esa manera, esta palabra puede llegar hasta los rincones de la tierra